hablan los embajadores. Y es precisamente ese empleo del que vamos a hablar, del de embajador de La Haya, porque esta mañana muy temprano hablábamos con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, precisamente sobre las recomendaciones que le hacía al gobierno nacional en torno a esta decisión, o por lo menos declaración de la Corte Internacional que se dará el próximo 14 de marzo para definir si es competente o no en este litigio entre Colombia y Nicaragua. Y por eso hemos querido poner al aire al embajador Juan José Quintana. Él está en La Haya y él nos atiende a esta hora para contrastar también la perspectiva que el expresidente y senador Álvaro Uribe nos dio más temprano respecto a la situación que está enfrentando Colombia ante la decisión que en los próximos días se estaría anunciando por parte del Tribunal de Justicia en esa ciudad sobre si son aptos o no, o si pueden analizar o no el caso de las nuevas demandas de Nicaragua contra Colombia. Embajador Quintana, buenos días, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues embajador, lo primero que quisiera preguntarle, pues va directamente en torno a lo que está proponiendo ahora el expresidente Álvaro Uribe, y es que se tome una decisión por parte de Colombia de desconocer el Tribunal de La Haya y todas sus actuaciones. ¿Eso es viable? ¿Eso se puede hacer? Yo no le entendí muy bien al senador si lo que está proponiendo es que Colombia tome una medida como esa antes de que salgan estas decisiones o inmediatamente después. Las decisiones se dictan el jueves 17 de marzo, la semana próxima, y ahí el gobierno tendrá que plantearse cómo reacciona, qué actitud toma. Lo que no está claro es si lo que el senador Uribe pretende es que hagamos algo ahora, antes de los fallos, o después. Yo le entendí al senador Uribe, embajador, permítame interpretar, que antes debería tomarse esa decisión, antes de que salga el fallo debería Colombia de una vez decir que no, que considera que la Corte no es competente en este litigio con Nicaragua. ¿Eso es factible? ¿Eso se puede hacer? ¿Y ustedes en la diplomacia y usted que está en La Haya han llegado a considerarlo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores? Todo es factible y todo se puede hacer, pero piensen por un instante qué pasaría si Colombia hace eso y la semana próxima la Corte se declara incompetente en los dos casos y nos da la razón en los argumentos que le presentamos. No haría ningún sentido, ¿verdad? Lo otro es que se plantea que, visto lo que ha pasado hasta el momento, el panorama para Colombia puede ser negativo, y a lo que ya sucedió se podrían agregar nuevos inconvenientes en el tema de San Andrés y Providencia. Sí, eso no se puede descartar, pero justamente por esa razón es que el gobierno decidió atacar estas dos demandas de Nicaragua con la estrategia más adecuada para ello, que era ir a la Corte y decirle que no tiene competencia con unos argumentos legales muy sólidos. Lo que estamos tratando es de evitar que la Corte asuma competencia en estos dos casos, porque estamos convencidos de que ella no tiene esa competencia por unas razones jurídicas que se le dijeron a la Corte con mucho fundamento en las audiencias del año pasado. Ahora, embajador, usted, pues, la manera como nos responde sobre la posibilidad de que Colombia señalara que pues La Haya no es el nivel al cual debería tomarse la decisión sobre las fronteras marítimas con Nicaragua, pues parte de una premisa optimista, y es que la Corte o el Tribunal podría darnos a nosotros la razón y por ende declararse impedido o inhabilitado para evaluar estas nuevas pretensiones nicaragüenses, pero se lo planteó desde el escenario negativo, y es que el tribunal diga que sí, y que entonces entran a estudiar las nuevas pretensiones de Nicaragua, y quedamos entonces en un escenario absolutamente negativo para Colombia, en el cual existen posibilidades de que perdamos nuevos territorios marítimos. Ante un escenario negativo, porque insisto, usted nos está planteando la parte clarita, la parte buena, pero ante un escenario negativo, ¿no es mejor que Colombia se retire? Por supuesto, uno no puede anticipar lo que va a decidir la Corte, y es natural que un tribunal al que se le dice que no tiene competencia tenga una tendencia natural a decir lo contrario, a decir sí tengo competencia. Pero en los dos casos, en el caso de las dos demandas de Nicaragua del 2013, los argumentos colombianos son verdaderamente muy sólidos y muy fundamentados. Lo que pasa es que si la Corte no nos da la razón, si se declara competente en ambos casos o en un caso, el gobierno tendrá que plantearse qué actitud toma frente a esa situación. Es totalmente prematuro hacer ese análisis en este momento. Estamos preparándonos para lo que pueda suceder, pero no sabemos qué puede suceder.
Embajador, pero ¿se podría tomar esa decisión y qué implicaciones tendría tomar esa decisión? Si entiendo bien, de lo que se trataría es que si la decisión de la Corte nos es adversa, el gobierno de Colombia decide no acudir más a la Corte, ¿es eso? No, porque lo que ha propuesto el senador Uribe es que se retire antes de conocer el pronunciamiento de la Corte de la Haya. Yo no he visto que eso suceda nunca en la historia del funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Si un Estado hace todo el esfuerzo de presentarse a un pleito, presentar alegatos jurídicos, plantear excepciones preliminares, acudir a unas audiencias, nombrar un juez ad hoc, todo esto toma 3-4 años, y a 2 semanas antes de la decisión se retira, pues me parece que es un desgaste gigantesco. Si ya nos metimos en esto y si ya hicimos el alegato de impugnación de jurisdicción, tenemos que esperar qué es lo que dice la Corte. Pero le recuerdo otra cosita, lo que hizo Colombia en este caso, lo que decidimos hacer en el 2013, fue exactamente lo mismo que hicimos en el 2003, ante la primera demanda de Nicaragua. Esa fue la estrategia de Colombia, presentar excepciones preliminares, aguardar el fallo de la Corte sobre jurisdicción y ahí decidir qué hacíamos. Y lo que decidimos, pues los colombianos saben cómo fue. Sí, además puede decir que sí a una y no a la otra. Entonces, pues, es decir, es muy difícil prever qué es lo que va a pasar. Pero, embajador... Ese es un factor importante, Alberto, porque como son 2 casos simultáneos y paralelos, claro, la Corte puede declararse competente en uno e incompetente en el otro, y eso solo complica los escenarios, por supuesto. Así es. Quisiera preguntarle cómo se construyó esa defensa y con quiénes, la que vamos a llevar a la Corte. Bueno, como se trataba de 2 demandas muy cercanas en el tiempo, la una de septiembre de 2013 y la otra de noviembre de 2013, se constituyó un equipo jurídico bastante grande con 6 abogados internacionales de primer nivel, coordinados por Carlos Gustavo Arrieta como agente y Manuel José Cepeda como coagente. Este equipo se asignó unas tareas específicas en un caso, en el otro, y el resultado de todo esto fue una estrategia integral en la cual tenemos una gran excepción preliminar que se aplica a ambos casos, que es el que se refiere a la denuncia del Pacto de Bogotá, pero si esa falla tenemos una excepción subsidiaria y aquí ya son diferentes los argumentos, una excepción para el caso de Plataforma Continental, otra excepción para el caso de cumplimiento. Y si esa nos falla, tenemos una tercera que también es subsidiaria. Esto es una estrategia jurídica que se utiliza mucho cuando se quiere impugnar jurisdicción. Se utilizan varias excepciones porque basta con que la Corte acepte una sola de ellas para que el Estado que impugna la competencia gane el pleito. Usted dice, embajador, que sería una pérdida de tiempo después de todos estos meses de haber estado estructurando un litigio ante la Corte, en el caso de Nicaragua con Colombia, decir que no acepta la jurisdicción de la Corte frente a este litigio que tenemos con ese país. Pero ¿qué importa que se haya perdido tiempo si al final termina siendo lo más conveniente para nuestro país y para el territorio que podríamos estar perdiendo, territorio marítimo? No, por supuesto, yo creo que el criterio, el norte del presidente y de la canciller y de todo el equipo en este caso es siempre lo que es más conveniente para el país. Claro, pero entonces... Pero fíjese una cosa, lo que ha hecho el país, lo que hemos hecho en estos últimos 3 años es decirle a la Corte que no tiene competencia, esa es nuestra línea. Estamos esperando a ver qué dice la Corte sobre eso. Pero no podemos nosotros, como Estado parte, 2 semanas antes de que la Corte tome su decisión, decirle, decidí que yo soy el que decide y no usted. Después de todo esto, decidí que yo soy. Pero ¿por qué no? Es inmanejable. La pregunta que tal vez nosotros pues no conocemos porque no entendemos muy bien el funcionamiento, ¿por qué no lo podemos decir? ¿Cuáles serían las implicaciones internacionales de decir eso? Cuando un Estado se declara en rebeldía ante la Corte Internacional de Justicia, lo que está haciendo es incumplir unas normas de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de la Corte que está anexo a la Carta. Eso es lo que pasa cuando un Estado se va en contra de la Corte Internacional de Justicia. Por eso estamos asistiendo ante la Corte, porque somos miembros de las Naciones Unidas y parte en el Estatuto de la Corte, y estamos obligados a acudir a la Corte cuando nos demandan ante ella. Nosotros estamos acudiendo, pero le estamos diciendo a la Corte por qué razones pensamos que la Corte no tiene competencia, que debe abstenerse de conocer de estos casos. Era la única salida que teníamos ante las 2 demandas de Nicaragua del 2013. Pero, embajador, siendo realistas, si se llega a dar que la Corte decide que sí es competente para mirar uno o los dos o las 2 reclamaciones, ¿eso sería una nueva derrota para Colombia? Eso sería una derrota táctica, sí.
Pero fíjese una cosa, le recuerdo nuevamente, en el año 2007 que la Corte sacó su decisión sobre excepciones preliminares en el primer caso, ¿eso qué fue? ¿Fue una victoria o fue una derrota? Porque la Corte confirmó la vigencia del Tratado de Guerra de Bárcenas, confirmó la soberanía colombiana sobre las 3 islas principales y dejó en vilo el tema de la delimitación marítima. Fue una victoria en parte para Colombia en la parte territorial, pero fue una derrota en la parte marítima. Pero, embajador, la decisión de la Corte sobre el Meridiano 82 fue en 2007, no fue en 2012. Embajador, es que eso de derrota táctica no lo acabo de entender, porque no nos digan ahora que es que perder es ganar un poco, ¿sí pasa eso? No, en absoluto. No, lo digo táctico en el sentido de que es lo que primero sucede. Cuando un Estado lo demanda y él impugna la competencia, pues tiene que someterse a lo que diga la Corte en materia de competencia. Ahí veremos qué hace el gobierno si la Corte decide que es competente o que no es competente. O que es competente sobre parte de la demanda o sobre toda la demanda. Eso quería preguntarle, precisar eso, embajador. Si nos va mal en la Corte, ahí podemos decir, como ya dijimos, que seguimos sin aceptar los argumentos de la Corte para declararse competente. Si nos va mal, o sea, si la Corte se declara competente, que se declara competente, nosotros podemos decir que no estamos de acuerdo. Sí, un Estado no está obligado a comparecer ante la Corte. Un Estado está obligado a hacerse parte en el caso y presentar sus argumentos, pero el propio Estatuto de la Corte contempla la posibilidad de que un Estado no acuda y no se defienda. Lo que pasa es que la consecuencia jurídica es terriblemente arriesgada. El proceso sigue, se juzga al Estado en ausencia de ese Estado sin que se pueda defender y la Corte falla solamente sobre la base de argumentos y evidencia que le presente el otro Estado. O sea, no vamos a la Corte, nos ponemos muy bravos, pero nos condenan en ausencia. Pero en ese sentido, entonces, ¿sí no tendría más lógica retirarse antes, embajador? ¿Que es la propuesta que se hace? No. Que retirarse Antes, después, porque que la Corte se declare competente, diga si puedo, si nosotros podemos entrar a revisar este litigio entre Colombia y Nicaragua, y cuando nosotros después del proceso decimos, ay, no sabe qué, señores, Corte Internacional, no nos parece que ustedes sean competentes, una vez ellos ya lo han dicho. ¿No sería en ese orden de ideas retirarse antes y decir, no nos parece que ustedes sean competentes y por eso nos retiramos? No, en mi opinión, si se va a tomar ese curso de acción, tiene que ser después de la decisión. Eso ha pasado en algunos casos. Un Estado que enfrenta una decisión adversa en materia de jurisdicción decide no presentarse al fondo. Eso ha sucedido en la práctica internacional. Embajador, le pregunto desde Roma, la actitud del gobierno colombiano de pedir que se rechace la pretensión de Nicaragua sobre la supuesta violación de las obligaciones de Colombia y todo el tema que tiene que ver con el meridiano, pues tiene una preocupación también dentro de la gente, específicamente los habitantes de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina. ¿Cuáles serían realmente los problemas reales que tendrían que padecer las personas de a pie de estas zonas de Colombia en caso de que sea contrario toda la decisión de la Corte en Colombia? Me parece muy pertinente esa pregunta, pero no se relaciona mucho con esto que pasa la semana próxima, porque es que estas decisiones son únicamente sobre competencia. Digamos que la Corte asumiera competencia sobre este caso que usted menciona, el de cumplimiento. La consecuencia sería que Colombia tiene que venir a la Corte a defender que no está incumpliendo el fallo del 2012. Y que el decreto de zonas contiguas es completamente legal a la luz del derecho internacional. Porque en ese caso lo que Nicaragua acusa a Colombia es de que el decreto de zonas contiguas es ilegal y que con las acciones de la Armada en las zonas marítimas aledañas al archipiélago está violando sus derechos. Tendríamos que venir a demostrar que no lo estamos haciendo. Yo no veo una implicación muy directa sobre la población de las islas en ese caso. Embajador, usted pues lo escuchó muy seguro, muy tranquilo, nos da sus argumentos, pero hoy en la tarde se reúne la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y estarán hablando precisamente de este asunto. En la eventualidad de que al interior de esta comisión se decidiera acoger la propuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe, ¿usted estaría dispuesto a ir ante la Corte de la Haya y decir que Colombia se retira, o usted no compartiría esa decisión? Lo que pasa es que yo no tendría ninguna
capacidad legal para hacerlo, porque el agente en el caso es el doctor Arrieta. Entonces le cambio la pregunta. ¿Usted apoyaría esa decisión, acataría la directriz que le den desde Bogotá o le parecería un exabrupto? Sí, la decisión la toma el gobierno después de la reunión de la comisión asesora. Sí, señor. No, por supuesto que la acataría. Somos servidores públicos y hacemos lo que nos dice el gobierno. Embajador, para tener mayor claridad, que quizás esta debió haber sido la primera pregunta que le hicimos, pero la gente a veces no entiende muy bien qué es lo que está en juego. El 14 de marzo que se pronuncia la Corte Internacional, 17. Me parece importante que usted nos diga, acá hay 2 procesos que se tienen con Nicaragua y la Corte podría declararse competente en esos 2 procesos. Explíquenos muy rápido qué es lo que la Corte va a decir que sí puede conocer y que no. La Corte podría, dependiendo de cómo maneje cada uno de los 2 decisiones. En el caso sobre cumplimiento del fallo, la Corte podría darle la razón a Colombia y decir que denunció el Pacto de Bogotá con efecto inmediato. Pero si dice lo contrario, que no, que la denuncia no tuvo efecto inmediato, tiene que responder a una excepción colombiana que dice que no hay verdadera controversia allí, porque Nicaragua nunca nos planteó una reclamación, ni una objeción, ni una protesta. Si perdemos esas y la Corte decide que sí hay una controversia, todavía tiene que demostrar Nicaragua que hubo negociaciones directas, que las partes pensaban que podían negociar eso directamente, y ahí nuevamente Nicaragua nunca nos planteó un alegato diplomático, nunca nos hizo una nota, nada de esto. Y si todo lo anterior falla, también le estamos diciendo a la Corte que no tiene lo que Nicaragua llama competencia inherente, la competencia que ella se inventó, según la cual la Corte puede decidir sobre incumplimiento de sus fallos. Esa competencia la Corte no la tiene, eso no está en su estatuto, eso se lo inventó Nicaragua y nosotros pensamos que no tiene ninguna base en el derecho internacional. Ese es el caso de cumplimiento. El caso de plataforma extendida, la primera excepción es la misma que en el caso anterior, la denuncia del pacto con efecto inmediato. Si perdemos esa, tenemos una excepción muy técnica que se basa en el concepto de la cosa juzgada. Sencillamente, lo que Nicaragua le está pidiendo a la Corte en materia de plataforma continental extendida, ya se lo pidió en el caso anterior, ya la Corte examinó esa pretensión y ya la Corte la rechazó por unanimidad. Eso se llama en derecho cosa juzgada, la Corte no puede volver a mirar eso. Pero si perdemos esa, si unos jueces imaginativos inventan una teoría para sacarle el cuerpo a la cosa juzgada, tenemos una excepción subsidiaria que dice que la Corte no puede conocer de esta demanda de Nicaragua porque no se ha agotado el procedimiento ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un procedimiento que Nicaragua inició pero que no ha terminado, la Comisión no se ha pronunciado. Y la Corte tiene jurisprudencia reiterada diciendo que cuando se trata de Plataforma Continental más allá de las 200 millas, o sea, Plataforma Continental extendida, ella no puede conocer de una pretensión que no haya pasado antes por esta comisión. Por lo tanto, es una excepción tercera subsidiaria que también nos fundamenta el alegato. Finalmente, si ninguna de las anteriores funciona, estamos impugnando lo que Nicaragua llama competencia continuada, que es una teoría muy imaginativa de Nicaragua, según la cual, si todo lo anterior falla, la Corte todavía tiene competencia a la luz de la demanda anterior, la del 2001, lo cual es completamente absurdo, porque esa competencia se agotó cuando la Corte sacó su decisión del 2012. Pues embajador de Colombia ante la Haya, Juan José Quintana, gracias por habernos atendido esta mañana. Estamos atentos entonces a la reunión de la comisión asesora de hoy y pues de seguir hablando con usted y sabiendo qué es lo que va a pasar y esperando el pronunciamiento del próximo 14 de marzo. Feliz mañana, feliz tarde para usted. Muchas gracias, a ustedes también.